Saludos a todos mis estudiantes que me ven, a todas esas personas que les gusta la medicina, que les gusta este canal. Tengan a bien mi saludo, mi respeto, mi cariño hacia ustedes. En el día de hoy vamos a continuar con los temas un poco de páncreas. Vamos a ver lo que sería la pancreatitis autoinmune, conocida como la PAI o PAI. Es así como se conoce cuando se ve en los libros. Bueno, en inglés sería un poquito diferente el orden de las siglas, pero esa sería la pancreatitis autoinmune. Enfermedad fibroinflamatoria del páncreas. ¿Por qué se llama autoinmune? Vamos a ver algunos conceptos importantes en el día de hoy para ver cuándo una enfermedad es autoinmune. Y pondremos ejemplos incluso de otras enfermedades que entran en este campo, en esta bolsa, en esta java grande de enfermedades inmunológicas, y en el cual los anticuerpos nuestros que nos defienden, muchas veces por problemas genéticos, por problemas propios del área, etcétera, por un error de localización, porque no hay unas opsoninas perfectas, porque hay un error en esta información, atacan a nuestras propias células, a nuestros propios órganos, y puede ser articulaciones, puede ser órganos, pueden ser células, tejidos, etcétera, en cualquier lugar de nuestro organismo. Puede ser pulmón, puede ser hígado, puede ser páncreas, puede ser riñón, etcétera. Así que vamos a ver, aquí tenemos al páncreas representadito, y aquí una secuencia que la vamos a explicar como algunos tipos de células, tipos macrófagos, otras que son tipos de células que a través de estas inmunoglobulinas atacan a nuestro propio tejido. Vamos a ver algunos conceptos importantes en este tema de hoy. Así que vamos a avanzar. ¿Qué tema vamos a ver? Recordatorio de la anatomía histológica del páncreas, rápidamente. Recordatorio de conceptos básicos de inmunidad. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Muy importante. Vamos a traer de nuevo el concepto de lo que es el mimetismo molecular, muy relacionado con estos temas, sobre todo relacionado a los procesos anárquicos proliferativos, donde esas células son capaces los tipos de células cancerígenas son capaces de revelar o recordarle como que tejidos afectados a esas mismas inmunoglobulinas, y son atacadas y son cambiadas su estructura, sus proteínas, y se anarcoproliferan. Y de ahí la formación también del cáncer, que es una enfermedad autoinmune. Lo vamos a aclarar, como al principio decíamos. Clasificación de la pancreatitis autoinmune y criterios de Hisors o HISORT de Clínica Mayo o de Mayo Clinic. Así que vamos a ir adelante con nuestro tema y trataremos, aclaramos que estamos entrando en un mundo bien, un poquito respetuoso para los estudiantes, como es la inmunología, y trataremos de facilitarle lo más posible. Siempre aclaro que no soy inmunólogo, pero dedicado a la medicina. Yo creo que si tú estudias, te preparas como profesor, etcétera, puedes facilitar al menos en distintos campos a los estudiantes para entender la materia. Así que vamos a ir adelante. Ok. ¿Por qué? Vamos a recordar que la membresía del canal, porque eso nos exige la plataforma, nos da ideas sobre esto. Siempre se plantea que lo que no se exhibe no se vende. Eso es un concepto muy importante en todo tipo de promoción. ¿Por qué sería de mucha ayuda convertirse en miembro del canal? ¿Por qué? No es una simple curiosidad, no es una simple solicitud, sino porque ayuda al canal. Lógicamente, cuando usted se hace miembro del canal, de diferentes formas, motiva mucho más al que expone los videos, en este caso yo, ayuda al canal porque
da mucha autoestima de una forma, ya sea económica como sea, es una ayuda al canal. Desarrollo del canal. Una compañía o una institución, algo que se crea, no se desarrolla si no tiene un sustento, inclusive de suscriptores, de compartirlo, de los likes, de todo. Y lo que pasa es que en este caso, ya miembro del canal, usted puede entrar en la porción, en la parte debajo del video que dice unirme o join en inglés, y puede explorar y verá qué significa ser miembro del canal. Tiempo canal. Aumenta más mi presencia ante ustedes, porque lógicamente puedo pasar de otras actividades, dejarlas un poco y hacerme más hacia el canal. Subir más videos, explicarles más, hacer videos más largos, tomar más tiempo. Tiempo canal. Ayuda indirecta a muchos estudiantes en formación. Quizás esos estudiantes no se pueden hacer miembros del canal porque lógicamente hay que pagar una pequeña cuota, pero si vamos a ver indirectamente, si tengo más miembros del canal, indirectamente puedo cumplir con todo esto que les explicaba anteriormente y se benefician esos estudiantes. Yo creo que es una tarea muy importante, es una tarea inclusive social. Ser miembro del canal contribuye al final en la formación de esos estudiantes también. Así que bueno, seguimos adelante. Suscríbete, le das a la campanita y por tanto te van a llegar todos los videos de forma libre, aún no siendo miembro del canal, pero bueno, se solicita. Y los Super Sans en YouTube ayudan mucho también, porque si usted está agradecido, si usted da las gracias, pero lo hace con una pequeña bonificación, también nos viene muy bien, le viene muy bien a esta plataforma que es de ustedes. Ok, algunos conceptos para entender la inmunología. Ahí está representada los anticuerpos, en este caso sería en la forma más general de una inmunoglobulina, donde tiene las porciones que vamos a explicar seguidamente, estas porciones que van a tener todo esto el cuerpo cargado de receptores, etcétera, que van a interpretar al antígeno y lo van a hacer esa unión antígeno-anticuerpo, etcétera. Vamos a explicar más adelante. Ok, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es aquella donde prácticamente los anticuerpos interpretan en tejidos nuestros propios, es un error de interpretación y los ataca. Y por tanto viene entonces lo que es el periodo inflamatorio, el periodo destructivo de ese tipo de tejido, etcétera, que puede terminar inclusive en alteración de lo que es el sistema de apoptosis y o la formación inadecuada de proteínas y hacerse anárquico y formar tejido de neoformación. Antígeno, sustancia o ente que desencadena una respuesta inmune. Este antígeno es que ya sea virus, bacteria, etcétera, o sustancia tóxica, etcétera, radicales superóxidos, etcétera, pueden desencadenar una respuesta en este cuerpo. Anticuerpos son los defensores, que serían entonces las inmunoglobulinas, que vamos a ver quién las produce, dónde se producen y qué tipos de inmunoglobulinas hay. Opsoninas, que son facilitadores. Ahí estaríamos hablando de los receptores CD4, etcétera, que son receptores que son capaces de opsonizar o facilitar, así como también el papel de las interleuquinas o IL, que vamos a conocer también, y te van a llevar prácticamente a decir, este es el antígeno, esta es la forma de atacarlo, y ya lo puedes atacar. Prácticamente son facilitadores. Eso sería la opsonina. Las interleuquinas, que son mediadores activantes de los leucocitos, o prácticamente de estos que producen esta sustancia anticuerpo. Y los CD, que son cúmulos de diferenciación. Estos CD, que está el CD4, CD8, CD6, que vamos a ver, que serían, en inglés serían los clusters of differentiation. Los clusters, moléculas marcadoras, o helpers, que son ayudadores, estos CD. Esto lo vamos a ver en el día de hoy, cómo se produce, para que vean
cómo estos conceptos tienen una relación muy importante en todas las enfermedades inmunológicas o autoinmunes, incluyendo la pancreatitis autoinmune, que es la que estamos en el día de hoy viendo. Ok, algunas enfermedades en general, para motivarlo, de enfermedades del grupo autoinmunes relacionadas con la IG4, que es la que más se eleva, la que más está presente en esta pancreatitis autoinmune. La diabetes tipo 1, lógicamente, aunque sabemos que es genética, hay un cromosoma 6, etcétera, que se obtiene por un defecto materno, etcétera, heredado, también puede entrar artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la colitis ulcerosa, las enfermedades de Crohn, enfermedad celíaca, la fibromialgia, la psoriasis, un ejemplo clásico de enfermedad autoinmune, el vitiligo. Estos son ejemplos que les pongo para motivarlos e iniciar este tema en el día de hoy. Estas entran en esa java, como les digo, en ese grupo de enfermedades autoinmunes. Vamos a ver entonces qué es la inmunología, cuál sería, de acuerdo a la respuesta, cuáles son los tipos de respuesta que tiene, de acuerdo a los tipos de respuesta, cómo se manifiesta. Tipos de inmunología. Está la natural o innata, está la adquirida o artificial. Esta innata sería que nacemos con ella, que prácticamente es el genoma humano. Ya prácticamente nacemos con esta información genética, con esta información de defensa, con todo eso creado ya de por vida. Y viene esta natural o innata, viene de la madre, viene de la madre o progenitora. Está la que es adquirida o artificial, que sería pasiva por infección, o sea, cuando nos comenzamos a poner en contacto con diferentes virus y bacterias, se van creando anticuerpos contra esas enfermedades. Sería adquirida artificial. Y está la activa, adquirida por artificial, por vacunas. Las vacunas, que son estos virus, etcétera, atenuados, que se inoculan, como el virus la vacuna del sarampión, la vacuna de la hepatitis B, distintos tipos de vina, la vacuna del HIV, la vacuna de todos los virus, las enfermedades que han surgido, inclusive la vacuna contra el COVID, etc. Todo esto son compuestos que contienen virus inactivos, etc., o proteínas preparadas para informarle a nuestro organismo cómo defendernos de estas enfermedades que pueden llegar a nosotros. Todo esto es artificial. Entonces está natural y artificial, para que de forma general lo puedan entender. ¿Por qué se llama? Ahora bien, entrando un poquito, ¿por qué se llama páncreas? Es el órgano que vamos a estudiar. ¿Cuál es su función general? Viene del griego páncreas, que es carne, por su color rojizo amarillento, lógicamente, parecido a la carne. Es una glándula mixta, función exocrina y endocrina. Fíjense que en este caso, el páncreas, pues esta función de destrucción que se produce en el páncreas, en los acinos, y habíamos estudiado la pancreatitis, la fibrosis quística del páncreas recientemente, y vemos cómo esos quistes pueden destruir tanto el parénquima, que tiene que ver con la parte exocrina, como la parte endocrina. En este caso es muy parecido. Se afecta la función exocrina y endocrina del páncreas, por eso le traemos un pequeño recordatorio de su anatomía. Es un órgano macizo retroperitoneal anexo al aparato digestivo, que vamos a ver en general en el día de hoy, recordarle qué tipo de producción de sustancias produce el páncreas. En la parte histológica vamos a ver que tiene los ácidos, que mucho más cantidad que los islotes de Langerhans. Estos islotes tienen células tipo B, tipo alfa, que producen la insulina o el glucagón, y en estos ácidos están todas estas enzimas de forma inactiva, como sería la lipasa, la amilasa, el tripsinógeno, etc., que va a ser el quimotripsinógeno, que van a formarse e ir al duodeno
hacer la digestión grasa. Estos islotes que producen la insulina y el glucagón. ¿Qué quiere decir? Que ese páncreas tan importante que tiene estas funciones se altera. Hay ataque a esos tejidos por un error, etcétera, por un mimetismo molecular, como lo vamos a explicar también, y se produce entonces el autoataque. Y a través de estas IgG4 que atacan prácticamente a las células, a esos receptores de células pancreáticas, las destruyen o las inflaman y da lugar a un tipo de pancreatitis crónica con todo su cuadro clínico. Muy importante. Aquí les pongo esta lámina que ya la conocíamos cuando estudiamos el páncreas, la función endocrina y la función exocrina. Aquí, y resumiendo, la insulina, el glucagón, somatostatina y algunos polipéptidos pancreáticos que son producidos en la parte endocrina. Esto es segregado directamente a la sangre, lógicamente. Y esta parte de los jugos pancreáticos, donde la amilasa, la proteasa, la lipasa y el bicarbonato son producidos para la digestión a nivel del duodeno, ¿sí?, a través de túbulos al duodeno, y todo eso se altera. ¿Qué pasa? Que es un cuadro bastante mixto, que incluye la parte exocrina y endocrina cuando es atacado este páncreas y destruido por esta función o error autoinmune que se produce. Se altera la amilasa, se altera la proteasas y la lipasa, todas las que le mencioné. Así que vamos a seguir adelante. Esto es nada más mencionándole, recordándole cuál es la función general del páncreas y qué funciones se van a alterar. Que el mimetismo molecular, para recordárselo, hay un video que yo había dado de mimetismo molecular, donde fíjense que los péptidos, estos péptidos que están acá, son activación, se activan de forma extraña, que lógicamente no reconocen exactamente o desreconocen al tejido normal y lo pueden atacar. O el tejido normal se hace anárquico y es capaz de mimetizarse y confundir a los anticuerpos. Y lógicamente se produce la reacción contra el propio tejido de nuestro organismo. Se define como la posibilidad teórica de que similitudes de secuencia de péptidos extraños o propios suficiente, lógicamente, para dar como resultado la activación cruzada de células TOE autorreactivas. Eso es un concepto muy importante del mimetismo molecular, que son proteínas propias de nuestro cuerpo, pero se confunden o se produce la mimetización. Estas proteínas o agentes infecciosos, virus, bacterias, etc., son interpretadas como normales, pero están mal formadas como normales, etc. Y, por ejemplo, se pone proteínas alimentarias del gluten, muy importante. Por eso ustedes ven mucho por ahí que se trabaja mucho sobre eliminar en todos estos alimentos que se consumen con frecuencia, que son buenos para la dieta, cargados en fibra, pero que no contengan gluten. Muy importante para tratar de hacer una labor social de medicina social, para evitar todas estas reacciones. Ok, ¿qué son entonces las inmunoglobulinas? Ya que en este caso, inmunoglobulina, como hemos visto en otras enfermedades, por ejemplo, pero en este caso que estamos en la pancreatitis autoinmune, ¿qué son las inmunoglobulinas? Fíjense que, ¿y quién la produce? Son glicoproteínas especiales, en esta forma de Y, fíjense que parece una Y, así se pone, esta es la estructura, como una Y, conocidas como anticuerpos, producidas por células plasmáticas y linfocitos B, con un aminoácido como base, en forma de Y. Vamos a ver que tienen una porción FAB, un FAB y una porción FC. Esto, lógicamente, esta porción FAB, este complejo antígeno-anticuerpo, o sea, es capaz de formar un antígeno-anticuerpo. Con ella se va a unir
al antígeno, formando la unión del antígeno-anticuerpo. Es ella la que es el anticuerpo. Son anticuerpos. Por eso se dice que la porción FAP, esta porción, que es una cadena pequeña, suave, pequeña, son cadenas, tiene los sitios de localización del antígeno, que es la unión con el antígeno. Y esta función FC es parte constante de la inmunoglobulina como el complemento, cargado de complemento aquí. Esto sería lo que en forma general es una inmunoglobulina. Este ejemplo que está aquí. Ya la veremos en actuación, vamos a estudiar eso ahora. ¿Cuáles serían los tipos de inmunoglobulina? Hay un recurso mnemotécnico para entenderlo, el recurso que sería GAM-D, ¿no? Quizás a veces no es el orden que aparece en los libros, pero como un recurso mnemotécnico sería GAM-D. Está la inmunoglobulina G o IgG, importante, la IgG. Casi todas tienen una figura bastante parecida. Pero fíjense que esta IgG es el 80% de todas las inmunoglobulinas. Está en la sangre, líquido cerebroespinal y líquido peritoneal, encargada de la inmunidad adquirida, la que mencionamos ahorita hace un rato. O sea, que es la encargada, porque las demás ya vienen prácticamente con el nacimiento. Esta es la encargada de la inmunidad adquirida, es la que aprende a defendernos. Está la inmunoglobulina A o IgA en las vías respiratorias, vías urinarias, digestivas, saliva, etcétera, leche materna, etcétera. Está la IgM en linfocitos B, la inmunología adaptativa. Fíjense, esta es la inmunología adquirida y esta es la adaptativa. Y la inmunoglobulina D, la menos que se expresa, un 1%. Y la inmunoglobulina E o IgE, relacionada con cuadros alérgicos y parasitarios, la IgE. Así que la figura general sería, en este caso, la IgG, la IgG, la IgA, miren que es como doble en espejo, la IgB, la IgM, la IgD y la IgE. Fíjense que esta y esta se parecen, todas se parecen. Lo que este es un conglomerado, la IgM, que de los linfocitos B, la inmunología adaptativa, miren la forma que tiene, como estrellada, donde hay varias pequeñas porciones de inmunoglobulina. Tiene más amplio sector de complemento y más puntos de anclaje de los antígenos. Así que bueno, esta es la idea general y es una mnemotécnica GAM-D. Y así usted ya las tiene en la mente y se las puede aprender. Sabiendo entonces que la G es el 80% o más de todas las inmunoglobulinas. Y es la que se expresa en esta pancreatitis autoinmune. ¿De dónde vienen las inmunoglobulinas? Vamos a recordar que incluso las interleuquinas vienen de dónde? De la médula ósea. La médula ósea es la encargada, donde están las células madre. Hay una célula madre sanguínea fundamental que está en la médula ósea, que se divide en dos: una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Para la parte esta, que está aquí, mieloide, tenemos lo que sería la formación de los glóbulos rojos, la formación de las plaquetas. No vamos a hablar de valores nada más, vamos a un tema general para que ustedes sepan de dónde viene todo. Y tiene la parte como que es mieloide, el mieloblasto, que este se divide en casi todas las células que nos defienden, nos ayudan a defendernos, o se representan como granulocitos, que serían los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Estos son los que aparecen cuando hay infecciones, cuando hay, por ejemplo, fenómenos alérgicos, los eosinófilos, como el asma bronquial, por ejemplo, etc. Y los demás, que ahora bien, todos estos son glóbulos blancos, la serie blanca, esta es la serie roja. Ahora bien, en la parte del linfoide tenemos los linfoblastos, que dan lugar a linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos
citolítico natural. Esos tres fundamentales. Ahora, tenemos los linfocitos B, que esos son los que van a través de las células plasmáticas o plasmocitos y macrófagos a dar lugar a las inmunoglobulinas, en el ahí todas en forma de Y. Esto es importante, sobre todo, lógicamente, la IgG. Muy bien. Ahora tenemos los linfocitos T, que son los que van a dar lugar a las interleuquinas. Estos linfocitos T van a dar lugar a estas interleuquinas que nos van a ayudar mucho en la relación en encontrar el antígeno y ayudarnos a atacar el antígeno. Vamos a ver cómo a través de células helper, las killer cell, etcétera, que salen también, etcétera. Fíjense cómo entonces la IL se da el nombre de como IL, interleuquina. Inter viene de inter, la palabra inter como que intercepta, intercambia. 1, 2, una serie de puntitos porque puede llegar hasta la IL-35. ¿Cuál es la más implicada en este tema contra el páncreas? Y se presenta más, además de la IgG4, la interleuquina 33. Qué interesante. Vamos a ver después, más adelante. Pero fíjense que de ahí entonces viene. Toda esta explicación es porque, lógicamente, como que sé que me van a ver muchos estudiantes en formación, etcétera, que quizás me va a ver un inmunólogo y esto como que le sobra. Yo siempre lo digo. O médicos ya más desarrollados, internos bien estudiados, como digo en la materia, residentes. Pero si me veo un estudiante, tengo que bajarme bien a que vea de dónde vienen las cositas, porque si no, no se va a entender. Y estoy seguro que después que vean este cuadrito que les he preparado, lo van a entender mejor. Porque oyen hablar de las interleuquinas, oyen hablar de la inmunoglobulina y de qué es esto, de dónde viene. Bueno, es interesante este cuadrito que les preparé para que ustedes lo entiendan. Ok. ¿Cuál es una respuesta normal entonces? Están los linfocitos B, linfocitos T. Aquí lo he resumido un poco, porque aquí les he dicho que lógicamente están los CD8, los CD, que son los clústeres de unión, etc. Y están las IgG, en este caso las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. ¿Qué pasa? Que en eso entonces existen lo que se llaman las opsoninas, o procesos de opsonificación, que van hacia el antígeno, y eso se llama opsonización o facilitador. ¿Y qué pasa? Que entonces estas interleuquinas pueden actuar mejor en contra, ayudando a los que son los anticuerpos, estas interleuquinas, por ejemplo la 2 y la 12, y forman la unión antígeno-anticuerpo. Y con el natural killer cell, que pueden existir también, atacan y lo controlan a lo que es el antígeno. Y ahí viene la unión antígeno-anticuerpo. Otro esquemita más, quizás hay otros esquemas más explicativos. Este lo pongo para que ustedes vean cómo, lógicamente, esto que es el antígeno, que está aquí, es este. Aquí está azulito, pero aquí está en rojo, porque aquí está en peligro ya, y aquí está atacado, y se forma la unión antígeno-anticuerpo. Para que tengan una idea general. Ok. La respuesta inmune, en este caso, los T-helper o control, miren aquí, por ejemplo, aquí estamos hablando de lo que serían las células dendríticas, o dendritic cells. Aquí está el CD4, ¿lo ves? El CD36, por ejemplo. Y aquí la unión, ven cómo se une. Aquí está una interleuquina, aquí está la natural killer, aquí. Miren aquí otras interleuquinas actuando. Y por aquí, miren aquí ya las inmunoglobulinas, etc. Sería aquí están fundamentalmente, aquí está al lado. Estos son importantísimos, lo que son las TH o los T-helpers, que se dice que son ayudadores. Este es la célula, un linfocito B, etc. Y aquí está otro T-helper, aquí, y aquí están las IgG. Eso de forma general, todas son interleuquina, ¿ves? Con el TNF, el Tumor Natural Factor, el Tumor Necrosis Factor, el factor de necrosis también, que está presente en las inflamaciones.
Ahora bien, tipos de pancreatitis crónica. Un ejemplo general, porque asociaciones clínico-patológicas. Las hereditarias, la pancreatitis aguda, la pancreatitis alcohólica, la pancreatitis, lo que son la fibrosis quística que hemos estudiado ya, y aquí vemos la autoinmune. Pero fíjense que en ninguna aparece estas cositas que usted ve ahí. ¿Qué cosas son estas? Las inmunoglobulinas IgG4, que es la que produce la pancreatitis autoinmune, que es la que estamos viendo en el día de hoy. Que al final es una destrucción más, una forma más de destrucción del páncreas con todo su cuadro clínico, con el déficit de producción de la parte endocrina y exocrina. Ahora bien, pancreatitis autoinmune o autoinmune pancreatitis. Aquí sí está en inglés, porque recuerden que es PI. Esta afección dejó de ser una enfermedad rara, como se dice, llamada además IgG4-RD o síndrome multiorgánico con gran elevación de la IgG. ¿Por qué dice multiorgánico? Porque esta inmunoglobulina G4 que crece, ataca también riñón, ataca también las glándulas salivares, ataca también, vamos a ver en la clasificación, que ataca otros órganos, también junto con el páncreas. Y descrita por primera vez en 1961 por Henry Salles, uno de los pancreatólogos más grandes de la segunda mitad del siglo XX. El páncreas es atacado por el propio aparato inmunológico. Ese páncreas es atacado por nuestros propios anticuerpos. Tres condiciones básicas se plantean. Una de ellas es predisposición genética, lógicamente puede estar asociada, por ejemplo, al HLA, los serotipos DRB1 0405 y DQB1 0401. Estos son los que son de histocompatibilidad leucocitaria, los HLA. Otro de los elementos sería desencadenantes inmunológicos, como son anticuerpos antinucleares, como se puede ver, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, en los lupus eritematosos, la artritis reumatoidea, etc., los anticuerpos antinucleares. O también en la tiroiditis de Hashimoto, en el tiroides, también se puede ver esto. Y inmunoreacción subsecuente. Estos son tres factores fundamentales o básicos que se ven asociados a la pancreatitis y autoinmune. Clasificación histopatológica de la PAI o de la pancreatitis autoinmune. Está la tipo 1 y tipo 2. Fíjense que esto es importante. Esto que está aquí, que sería el plasmacytoid dendritic cell. Esto que está aquí, o PDCS, que se plantea así, las siglas estas, está muy relacionada con la tipo 1, que sería una pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica o PELP o PILP. Sería fibrosis en remolino o estosiforme, estoriforme en remolino histológicamente. Por eso uno de los diagnósticos de esta parte de la tipo 1, que es la más dañina, más frecuente, sería la histología o el diagnóstico histológico. Fibrosis en remolino, la IgG4 alta, esto es importantísimo, buscado en sangre. Afección multiórgano, por eso se relaciona con el ataque a otros órganos, la tipo 1. Y tenemos la tipo 2, que es la pancreatitis ductal central. Esta es un poco más parecida a la fibrosis quística, lógicamente, o la PICD, destrucción ductal. Por eso digo que se parece más a la obstrucción o fibrosis quística, formando pseudoquistes, pequeños pseudoquistes, destruyendo tejido pancreático. Y en la IgG4 puede estar normal o un poco elevada, no como en este caso, que está alta, mucho más relacionada, la tipo 1. Y asociada a la afección inflamatoria intestinal. Puede estar relacionada a una inflamatoria intestinal, como un tipo de duodenitis, un tipo de ileitis o yeyunitis, o está relacionada a la enfermedad de Crohn.
Muy importante. O la colitis ulcerativa puede estar relacionada. Esta célula, este plasmocito dendrítico, es este que está aquí, que es el que inicia el proceso con las interleuquinas y va finalmente a producir el ataque con las inmunoglobulinas a las propias células del páncreas. Ahora bien, destrucción de los acinos pancreáticos. Aquí está la célula que vimos anteriormente, la dendrocítica. Aquí está. Y la dendrocítica, que aquí está el factor de inflamación. Aquí está las células plasmáticas, que son las que producen inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, a través de estos macrófagos produciendo las interleuquinas, se ve el complejo aquí, esta IgG4, que al final va a ir a lo que es la destrucción de los islotes o de las paredes acinales. Aquí finalmente es donde se produce la destrucción de esta reacción antígeno-anticuerpo con lo que son las IgG4 actuando sobre el páncreas. Aquí donde está, con la interleuquina 33, como les decía, la interleuquina 33 fundamentalmente. Esta que está acá. Aquí está el PDCS, que lo vimos anteriormente aquí. Acá, vamos acá de nuevo. Aquí está, iniciando el proceso. Aquí está. A través de las interleuquinas y lo que es la inmunoglobulina. Ahí está la 33 y ahí están lo que es los helpers, los TH2 cells, los helpers, aquí. ¿Cuál sería el diagnóstico clínico y semiológico? Entre 2 y 70 años, es un grupo etario bastante amplio, asociada a ictericia obstructiva, porque lógicamente muchos quistes, mucha afectación del tejido, va a acercarse lógicamente a lo que es la ampolla de Vater. Por eso uno de los diagnósticos va a ser la biopsia de la ampolla de Vater, vamos a ver, o el esfínter de Oddi en esa zona. Y dolor abdominal sin fiebre puede presentarse como pancreatitis aguda moderada, manifestaciones de diabetes tipo 2, como les decía, síndrome de déficit de enzimas pancreáticas asociado con esteatorreas o emaciación. Lógicamente, lo que es esteatorrea, pérdidas de grasa excesiva, no hay absorción, no hay enzimas pancreáticas adecuadas y lógicamente entonces viene lo que es la esteatorrea y la emaciación, porque estamos hablando de una pancreatitis crónica prácticamente. Prácticamente. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Serológico, demostrando los autoanticuerpos anticarboxilasa y la que sería la antilactoferrina demostradas, elevación de la IgG4, péptido análogo del PBP, Plasminogen Building Protein, de Helicobacter pylori. Interesante, estos elementos importantes serológicos. Y el imagenológico, lógicamente, la tomografía computarizada, la resonancia nuclear magnética, la endosonografía, lo que sería la colangiografía retrógrada pancreática endoscópica. Endoscópica, muy importante. Ahora, este algoritmo es muy importante de lo que es la PAI. Fíjense, sospecha de PAI. La tomografía computarizada y la resonancia nos puede dar un PAI indudable, ya, por estas vistas, por estas imágenes que vemos, ya indudable. Ahora, puede estar dudoso o puede aparecer diagnóstico de cáncer fortuito. Ahora, ¿qué pasa? Si el PAI es indudable, debido a que hay una IgG ya demostrada serológicamente alta, ya vamos al uso de la prednisona, corticoide, porque responde muy bien a la prednisona, 0,6 a 1 miligramo por kilo por día, y se hace un control de laboratorio de imagen en 2 semanas, y puede haber mejoría. Ahora bien, ¿qué pasa? Puede haber mejoría o sin respuesta, y posiblemente haya que ir a la cirugía porque se asocia entonces con cáncer. Ahora, si es dudoso,
se va a ver una endoscopía ultrasonográfica, un estudio ultrasonográfico interior, una endoscopía interna, ultrasonografía interna, más biopsia eventual, lógicamente, colecistopaquetografía retrografía endoscópica y biopsia de la papila. Biopsia de la papila duodenal. Importante, a ver qué relación hay con esto. Si sigue dudoso, entonces ya se pone tratamiento con la prednisona. Este es un algoritmo que está escrito, simplemente lo traje poniéndolo acá para recordárselo. Esto, lógicamente, esto estamos hablando a nivel de gastroenterólogo, a nivel de clínico, es un tratamiento más intensivo que lleva muchos exámenes, etc. Y días de ingreso para demostrar con todos estos exámenes, todo este algoritmo, qué hacer. ISORT, Clínica Mayo Diagnóstico a través de los criterios ISORT de la clínica criteria, ISORT criteria, Mayo Clinic para el diagnóstico. Lo que sería la H es biopsia subjetiva a pancreatitis. Lo que es la I, imagenología, CT scan y subjetivos, 2 MR, lo que es el resonancia nuclear magnética, el MRI. La S sería el diagnóstico o demostración de la IgG4 en 3 tiempos sobre lo normal, prácticamente, de la IgG. Y la O sería otros órganos y tejidos involucrados, glándulas salivares, las linfadenopatías mediastinales, fibrosis retroperitoneal. Esa es la O. Y la RT, le pone RT, Response to glucocorticoides. Si inclusive ese criterio ayuda a la respuesta bastante buena a los glucocorticoides, ratifica que el diagnóstico es lo que sería la pancreatitis autoinmune. Este es ISORT-T, criteria Mayo Clinic para el diagnóstico. Muy importante. La biopsia, lógicamente, el diagnóstico histológico se basa en, muy importante, ya sea de la papila o del propio páncreas, se basa en la presencia conjunta de fibrosis, infiltración linfoplasmocitaria periductal o una venulitis obliterativa, sin compromiso de arteriolas, acompañada de atrofia focal de células acinales, lo que estamos hablando. Los acinos se afectan, y recuerden que los acinos son los que producen la parte exocrina. Y finalmente va a llevar todo esto a insuficiencia pancreática. El patrón histológico sería destrucción acinal. Esta es la histología normal que ustedes ven prácticamente los acinos, lo que son los ductos intracanaliculares, etc. Y ya pueden ver aquí, miren cómo está la distorsión total de esta estructura normal. Es de destrucción acinal. Ese es el patrón histológico. En la resonancia nuclear magnética se va a ver, lógicamente, sobre todo esta imagen de páncreas, que parece un cordón, por la destrucción, atrofia, etc., de páncreas, que puede también detectarse versus cáncer, porque nos va a sorprender con que es un cáncer de páncreas de forma fortuita. ¿Cuál es el tratamiento? Lógicamente, corticoides. Prednisona es el medicamento esencial. Se recomienda la dosis de 0,6, como decíamos, a 1 miligramo por kilo por día, 4 a 6 semanas, y gradualmente disminuir dentro de 2 a 3 meses. Tratamiento inmunosupresor también. Se ha usado el rituximab, anticuerpos mononucleares que se han usado en enfermedades reumáticas. Recordar que la enfermedad reumática también es una enfermedad, la artritis reumatoidea es una enfermedad que se manifiesta como antígeno anticuerpo o un error autoinmune sobre las articulaciones, sobre todo, usada en enfermedades reumáticas, lógicamente. Ese es el rituximab, anticuerpos mononucleares. Bueno, pues
tranquilo, he tratado de llevarles a ustedes qué cosa es y darle mucha importancia a una enfermedad que, como bien planteamos, no es ya una enfermedad rara. Quiere decir que hay mucho más de la pancreatitis autoinmune. Y todo se va por la parte de que cae en enfermedad rara. Siempre he dicho que no existe, muchas veces no existe enfermedad rara, o puede existir menos frecuente, pero rara caen los casos raros, enfermedades raras, que he visto en Facebook, grupos de enfermedades raras o poco o desconocidas, es que lógicamente no se piensa, no se estudia, no se escudriña. Lo que no se piensa es muy difícil que se diagnostique, y va al final a aparecer el diagnóstico cuando ya no hay nada que hacer. Por eso es importante todas estas enfermedades verlas, estudiarlas y revisarlas y tratar de profundizar lo más posible. A las nuevas generaciones que vienen les puedo decir que las enfermedades inmunológicas es un gran saco, que va dejando de ser un saco. Yo creo que se va convirtiendo en un contenedor, porque prácticamente debido al advenimiento de nuevos tipos de alimentos, condiciones ambientales, el desarrollo de todo tipo, puede ser que las células estén más sensibles a ser dañadas por nuestros propios residuos, nuestros propios radicales superóxidos, etc. Y todo está relacionado muy bien con lo que es el estrés oxidativo o el ataque autoinmune a nuestras propias células de nuestro organismo. Y hay que luchar con eso, hay que seguir estudiando, profundizando y nada. Así que les dejo y seguimos con otros temas de importancia. Más adelante seguiremos. Así que seguimos y nos vemos más adelante.